Encuentros con divinidades. Nuestras fuentes relatan 2 encuentros de Mahakasapa con diosas. Esos encuentros son relatados aquí porque ilustran su independencia mental y su voluntad de conservar un modo de vida ascético libre de cualquier privilegio, aunque fuesen dados por seres superiores. El primero de esos encuentros concierne a una joven diosa llamada Laja. Ella recordaba haber obtenido su felicidad celestial actual porque, en su existencia humana precedente, bajo la forma de una mujer pobre, había ofrecido arroz frito al venerable Mahakasapa con un corazón lleno de fe, formulando el deseo siguiente: «Pueda yo compartir la verdad que usted ha visto». Volviendo a su casa, mientras reflexionaba sobre su ofrenda, ella fue mordida por una serpiente y murió. Entonces ella renació inmediatamente en el cielo de los 33. La diosa recordaba eso y, por gratitud, ella quiso servir al gran venerable. Bajando a la tierra, ella barre su habitación y llenó sus recipientes de agua. Cuando ella hizo eso durante 3 días, el venerable vio su rostro radiante y, después de haberle interrogado, le pide que se vaya. Él no quería que los monjes lo criticasen por aceptar los servicios de una diosa. Cediendo a esta petición, la diosa se eleva en el aire, llena de una profunda tristeza. El Buda, sabiendo lo que había ocurrido, se le apareció y la consuela hablándole del valor de los actos meritorios y las grandes recompensas que eso conlleva. También le dijo que Mahakasapa había obedecido a su deber preservando su regla de vida. En otro relato se cuenta que Mahakasapa, que vivía entonces en la cueva de Pipali, había comenzado un periodo de 7 días de meditación ininterrumpida. Al final de este periodo salió de su estado de absorción, se fue para Rajagaha para pedir limosna. En ese momento, 500 diosas del cortejo de Saka deseaban ardientemente ofrecerle comida. Ellas se acercaron a él, llevando la comida que le habían preparado, y le pidieron que aceptase la ofrenda. Kasapa, sin embargo, la rechaza, pues él deseaba que esa ofrenda la hiciesen los pobres para que pudiesen obtener méritos. Ellas le suplicaron varias veces, pero tuvieron que aceptar su rechazo. Cuando Saka, el rey de los dioses, supo de su tentativa inútil, él también desea ofrecer comida al venerable. Para evitar el rechazo, se transformó en un anciano tejedor y, cuando Kasapa se acerca a él, le ofreció arroz. En el mismo instante en que el arroz fue aceptado, él desprende un olor tan suave que Kasapa supo entonces que ese anciano no era humano, sino que era Saka. Él regañó así al rey de los Devas: «Tú has realizado un acto deplorable, Saka. Haciendo eso, has privado a los que no tienen nada de la oportunidad de adquirir mérito. No vuelvas a hacerlo nunca más». «Nosotros también necesitamos acumular méritos, venerable Kasapa», responde Saka. «Nosotros necesitamos mérito. ¿He adquirido yo mérito, sí o no, ofreciendo comida usando este engaño?» «Amigo, tú has ganado mérito». Entonces Saka, al mismo tiempo que se iba, pronuncia estas palabras solemnes: «Oh limosna, la más elevada de las limosnas, bien ofrecida a Kasapa».
Relación con los monjes. De alguien que se entregaba con tantas ganas a la vida meditativa como el venerable Kassapa, solo se podía esperar que él aceptara enseñar a muchos discípulos, pero de hecho los textos canónicos solo mencionan un pequeño número de discípulos. Una de las pocas enseñanzas que Kassapa les da a los monjes y que se ha conservado trata sobre la idea demasiado elevada que podemos tener de nuestra propia realización. Puede ocurrir que un monje declare haber obtenido el más alto conocimiento, el estado de Arhat. Entonces el maestro o un discípulo apto a mirar la mente de los demás lo examina y le pregunta. Interrogado, ese monje se muestra confundido y avergonzado. El examinador comprende así que el monje ha hecho esta declaración sobrevalorándose a causa de una cierta vanidad. Después, cuando busca la razón, ve que el monje ha adquirido muchos conocimientos de las enseñanzas y que es competente en esta materia, lo que le conduce a tener una idea equivocada de sí mismo. Observando la mente del monje, ve que aún está obstaculizada por los 5 impedimentos y que él se ha quedado parado en medio del camino y aún le queda mucho que realizar. Excepto algunos casos en donde Maha Kassapa se dirige a monjes de los que no se conoce el nombre o a un grupo de monjes, los relatos hablan únicamente de su relación con Sariputra y Ananda. Según los Jatakas, en sus vidas pasadas, Sariputra fue 2 veces el hijo de Kassapa y 2 veces su hermano. Una vez también fue el nieto de Kassapa y otra vez su amigo. En esos versos, Kassapa cuenta que una vez vio miles de dioses del mundo de Brahma descender de su cielo, homenajear a Sariputra y cantar sus alabanzas. 2 diálogos entre Maha Kassapa y Sariputra han sido relatados en el Kassapa Samyutta. Cada vez por la tarde, después de la meditación, Sariputra venía a ver a Maha Kassapa. En el primer relato, Sariputra pregunta: «Ha sido dicho, amigo Kassapa, que, sin esfuerzo y sin temor hacia los actos no virtuosos, somos incapaces de obtener la iluminación. Somos incapaces de obtener el nirvana. Somos incapaces de obtener el sin miedo final. Pero, con el esfuerzo y el temor de los actos no virtuosos, podemos obtener esas realizaciones». ¿En qué medida somos incapaces de obtener esas realizaciones y en qué medida somos capaces? Cuando, amigo Sariputra, un monje piensa: si los estados negativos y dañinos que hasta ahora no han aparecido en mí apareciesen, eso me causaría un daño. Y si no hace aparecer el esfuerzo y el temor hacia actos no virtuosos, entonces carece de esfuerzo y temor hacia los actos no virtuosos. Cuando él piensa: si los estados negativos y dañinos que han aparecido en mí no son abandonados, eso me causará problemas. O, si los estados positivos no apareciesen, eso me causaría problemas. O, si los estados positivos que aparecieron desaparecieran, eso me causaría problemas. Y si, en esas ocasiones igualmente, si un monje no hace que aparezcan el esfuerzo y el temor de los actos no virtuosos, él entonces
carece de esas cualidades y, en su ausencia, es incapaz de llegar a la iluminación, incapaz de llegar al nirvana, incapaz de llegar a la ausencia de miedo final. Pero si un monje, en esas 4 ocasiones del esfuerzo justo, hace que nazca el esfuerzo y el temor hacia los actos no virtuosos, él es capaz de llegar a la iluminación, capaz de llegar al nirvana, capaz de llegar a la ausencia de miedo final. En otra ocasión, Sariputra pregunta a Mahakasapa si el Tathagata, el perfecto, existe después de la muerte o no existe, o si, en un cierto sentido, a la vez existe y no existe, o ni existe ni no existe. Para cada pregunta, Mahakasapa respondió: eso no ha sido enseñado por el bendito. ¿Por qué? Porque eso no es de ningún beneficio y no forma parte de los fundamentos de la vida santa, porque eso no conduce al final de las ilusiones, ni a la ausencia de las pasiones, ni a la cesación, ni a la paz, ni al conocimiento directo, ni a la iluminación, ni al nirvana. Pero, amigo, entonces, ¿qué ha enseñado el bendito? Esto es sufrimiento. Así, amigo, ha enseñado el bendito. Esto es el origen del sufrimiento, la cesación del sufrimiento, el camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Así, amigo, el bendito ha enseñado. ¿Por qué? Porque eso conduce al bien y forma parte de los fundamentos de la vida santa, porque eso conduce a rechazar la vida de este mundo, a la ausencia de pasiones, a la cesación, a la paz, al conocimiento directo, a la iluminación y al nirvana. Según la tradición, Mahakasapa también había tenido lazos estrechos en sus vidas pasadas con el venerable Ananda. Ananda había sido 2 veces su hermano, una vez su hijo, una vez el asesino de su hijo, y en esta vida él era su alumno. El Kasapa Samyutta relata 2 de estas conversaciones. Ellas conciernen 2 preguntas de orden práctico, mientras que las que tuvo con Sariputra hacían referencia a la doctrina. En la primera conversación, Ananda le pide a Kasapa que lo acompañe a los aposentos de las monjas. Kasapa se niega y le pide a Ananda que vaya solo. Ananda, sin embargo, estaba decidido a que Kasapa les diese una enseñanza a las monjas y le insiste 2 veces más. Kasapa finalmente acepta. El resultado, sin embargo, fue muy distinto del que Ananda quería. Después del sermón, una de las monjas, llamada Tuyatisa, alza la voz para quejarse. ¿Cómo el maestro Kasapa puede pretender hablar del Dharma en presencia del maestro Ananda, el sabio erudito? Es como si un vendedor de agujas quisiera venderle una aguja a un fabricante de agujas. Esta monja prefería las palabras amables de Ananda en vez de las palabras severas y a veces críticas de Kasapa, que habían tocado sus propias debilidades. Cuando Kasapa escuchó esa queja de la monja, él le pregunta a Ananda: ¿cómo es, Ananda? ¿Yo soy el vendedor de agujas y tú el fabricante? ¿O soy yo el fabricante y tú el vendedor? Sé indulgente, venerable amigo, respondió Ananda. Esta mujer es insensata. Ten cuidado, amigo Ananda. La sangha
podría llevar la crítica más lejos. Amigo Ananda, eres tú a quien el bendito alabó en presencia de la Sangha, diciendo: monjes, yo puedo voluntariamente llegar a los 4 estados de absorción meditativos formales, sutiles y no formales: la cesación de las percepciones y las sensaciones, los 6 conocimientos espirituales superiores. ¿Y Ananda también puede hacerlo? No, venerable amigo. Entonces, ¿no ha dicho el bendito: ¿Kasapa también puede hacerlo? Nosotros vemos con estas críticas que el venerable Mahakasapa no creía que la respuesta conciliante de Ananda fuese apropiada o suficiente para esa situación. La crítica de Tuyatisa mostraba su inclinación personal hacia Ananda, que siempre había obtenido la preferencia de las mujeres y él las había apoyado con la fundación de la Sangha de monjas. La otra conversación entre el venerable Mahakasapa y Ananda tuvo lugar en las siguientes circunstancias. El venerable Ananda realizaba un viaje a las colinas del sur en compañía de muchos monjes. Era en la época en donde 30 monjes, principalmente alumnos de Ananda, habían abandonado sus votos para regresar a la vida laica. Después de que Ananda hubiese finalizado su viaje, él fue a Rajagaha y visitó al venerable Mahakasapa. Después de haberlo saludado y haberse sentado, Kasapa le dijo lo siguiente: ¿cuáles son las razones, amigo Ananda, por las cuales el bendito ha declarado que no más de 30 monjes a la vez estaban autorizados a comer en casa de alguna familia? Hay 3 razones, venerable: para frenar a las personas con un comportamiento inapropiado, por el bienestar de los monjes virtuosos y por consideración hacia las familias de los laicos. Entonces, amigo Ananda, ¿por qué viajas con esos jóvenes monjes que no controlan sus sentidos, que no conocen la moderación con la comida y que no vigilan su mente? Parece que te comportas como el que pisotea el trigo. Parece que rompes la fe de las familias. Tu séquito se deshace. Tus novicios se caen por el camino. Verdaderamente, ese joven no sabe hasta dónde debe llegar. Ya el pelo blanco cubre ahora mi cabeza, venerable, y nosotros no podemos evitar ser llamados joven por el venerable Mahakasapa. Pero el venerable Mahakasapa repite las mismas palabras que acababa de pronunciar. Eso hubiese podido terminar el asunto, pues Ananda no negaba que el reproche había sido merecido. Él solo se queja de la manera humillante en que Mahakasapa había formulado su regañina. Para responder a esta amonestación, Ananda intentó endurecer la disciplina de sus alumnos. Este problema, sin embargo, se complicó a causa de una monja, Tuyananda, quien con Tuyatisa era una de las ovejas negras en la sangha de las monjas de las bhikkhunis. Ella había sabido que Ananda había sido tratado de jovenzuelo por el venerable Mahakasapa y, muy indignada, ella protesta diciendo que Mahakasapa no tenía el derecho de criticar a un monje tan sabio como Ananda, sobre todo porque Mahakasapa había sido un asceta de otra escuela en el pasado. De esta manera, Tuyananda desviaba el problema sobre la disciplina monástica hacia una humillación personal cercana a la calumnia.
pues como ya lo hemos dicho, Mahakasapa había sido anteriormente un asceta independiente, no un sectario de otra escuela. Tuyananda muy pronto deja la sangha, igual que Tuyatissa, la otra monja caprichosa. Cuando el venerable Mahakasapa tuvo conocimiento de las palabras de Tuyananda, él le dijo a Ananda: desconsideradas e insensatas son las palabras pronunciadas por la monja Tuyananda. Desde que yo he dejado la vida del hogar, solo he tenido como maestro al bendito, el Arhat, el plenamente iluminado. Y después él relata su primer encuentro con el Buda. Después del paranirvana del Buda. Lo que falta por decir de la relación del venerable Mahakasapa con Ananda está ligado a su rol de responsable de la sangha después del fallecimiento del Buda. En el momento del fallecimiento del Buda, solo 2 de los 5 discípulos más importantes estaban presentes, Ananda y Anuruddha. Sariputra y Mahamogayana ya habían fallecido al principio del año, mientras que Mahakasapa, acompañado de muchos monjes, estaba de viaje entre Pava y Kusinara. Mientras caminaban, él se aparta del camino y se sentó bajo un árbol para descansar. En ese momento preciso, un asceta desnudo pasa por allí, sosteniendo una flor del árbol coral Mandarava en su mano. Se dice que esta flor solo nace en el mundo de los dioses. Cuando Mahakasapa vio eso, comprendió que un suceso fuera de lo común tenía que haber ocurrido para que esta flor hubiese sido encontrada en la tierra. Él pregunta al asceta si tenía alguna noticia de su maestro, el Buda. El asceta respondió: Gotama, el solitario, ha entrado en el nirvana hace una semana. Esta flor del árbol coral la he encontrado en el lugar de su fallecimiento. Entre todos los monjes del séquito de Mahakasapa, solo los Arhat permanecieron tranquilos y serenos. Los que aún no habían sido liberados de las pasiones cayeron al suelo, llorando y lamentándose. Demasiado pronto el bendito ha pasado al nirvana. Demasiado pronto el ojo del mundo ha desaparecido de nuestra vista. Sin embargo, había un monje entre ellos llamado Subhada, ordenado monje a una edad ya avanzada, que se dirige a sus compañeros para decirles: ya es suficiente, amigos, no os aflijáis, no lloréis. Ahora nos hemos liberado del gran asceta. Solo era una fuente de molestias cuando nos decía: es conveniente para vosotros hacer esto, no es conveniente para vosotros hacer lo otro. Desde ahora, nosotros podemos hacer lo que deseemos y no tendremos que hacer lo que no deseamos. El venerable Mahakasapa no respondió en ese momento a esas palabras despreciables. Es probable que en ese momento solo se preocupase en no hacer nada discordante con la situación, y hubiese sido así de haber regañado al monje o si le hubiese pedido que entregase su traje de monje. Como veremos más tarde, Mahakasapa se referirá brevemente a este incidente después de la cremación del Buda, cuando hablará de la necesidad de reunir a los venerables en concilio para salvaguardar el Dharma y el Vinaya. En el momento presente se contenta con incitar a la asamblea de monjes a no lamentarse, sino que recordasen que todas las cosas son condicionadas e impermanentes.
Después retoma su viaje hacia Kusinara. Hasta ese momento, en Kusinara, los jefes del pueblo no habían podido conseguir que se encendiera la pira funeraria del Buda. El venerable Anuruddha explica que los dioses, invisibles pero presentes, querían aplazar la ceremonia hasta la llegada del venerable Mahakāsapa para que él pudiese ofrecer un último homenaje al cuerpo del Buda. Cuando llega Mahakāsapa, dio 3 vueltas a la pira funeraria, con veneración, las manos juntas, y después, inclinando la cabeza, rindió homenaje a los pies del Tathagata. Cuando los monjes de su séquito hicieron lo mismo, la pira se encendió sola. Apenas el cuerpo del Buda se consumió que un conflicto concerniente a la repartición de las reliquias surge entre la multitud de laicos reunidos allí. El venerable Mahakāsapa permaneció alejado de esa disputa, igual que otros monjes como Anuruddha y Ananda. Fue un brahmán respetado llamado Dona quien finalmente divide las reliquias en 8 partes y las distribuye a las 8 partes que las reclamaban. Él conserva para él el jarrón que las contenía. El venerable Mahakāsapa le lleva al rey de Magadha, Ajatasattu, su parte de las reliquias. Habiendo hecho eso, él empieza a preocuparse por cómo mantener la herencia espiritual del Buda, el Dharma y el Vinaya. La necesidad de esto se le había demostrado por el desafío lanzado por Subhadha a la disciplina monástica y por su discurso para favorecer el relajamiento de la moralidad. Mahakāsapa vio en eso una advertencia de que ocurriría en el futuro, a menos que reglas precisas fuesen establecidas desde ese mismo momento. Si la actitud de Subhadha se extendiese, y ya existían grupos de monjes que compartían esta actitud, incluso cuando vivía el Buda, eso conduciría rápidamente a un declive y la ruina a la vez de la Sangha y las enseñanzas, el Dharma. Para prevenir y detener esta desviación, Mahakāsapa propone la reunión de un concilio de venerables con el fin de reunir el Dharma y el Vinaya y preservarlos para la posteridad. Él propone esta idea a los monjes reunidos en Rajagaha. Los monjes aceptaron y, a petición suya, Mahakāsapa selecciona 500 venerables, todos arhat menos 1. La excepción era Ananda. Como aún no había llegado al estado de arhat, no podía ser admitido en esa reunión, pero, como él recordaba perfectamente todas las enseñanzas del Buda, su presencia era indispensable. La única solución era darle un ultimátum según el cual debería llegar al estado de arhat antes de que comenzase la reunión, y lo logró la noche que precedía a su comienzo. De esta manera, Ananda fue admitido. Todos los demás monjes tuvieron que irse de Rajagaha mientras duró esa reunión. Los debates se abrieron con el Vinaya, código sobre la disciplina monástica, que fue recitado por el venerable Upali, el principal experto en ese tema. En segundo lugar, la reunión aborda la codificación de las enseñanzas contenidas en los sutras. Fue el venerable Ananda quien, por petición de Mahakāsapa, recita todas las enseñanzas que fueron más tarde reunidas en las 5 grandes colecciones del Sutra Pitaka. Finalmente, algunos temas sobre la Sangha fueron debatidos.
Entre ellos, Ananda menciona que el Buda, poco tiempo antes de su fallecimiento, había autorizado que se eliminasen algunas reglas menores de poca importancia. Cuando le preguntaron a Ananda si había interrogado al Buda para saber cuáles eran esas reglas menores, él tuvo que reconocer que no lo había hecho. Algunos monjes expresaron sus opiniones sobre eso. Como no llegaron a un acuerdo, Mahakasapa invita a la asamblea a considerar que, si eliminaban reglas de manera arbitraria, los discípulos laicos les reprocharían que se habían apresurado en relajar la disciplina poco tiempo después de la muerte del Buda. En consecuencia, Mahakasapa sugiere que las reglas fuesen conservadas intactas, sin excepción, y así se decidió. Después de este primer concilio, la consideración hacia el venerable Mahakasapa creció y fue respetado como siendo la cabeza de la sangha. Su edad probablemente contribuyó, pues era uno de los discípulos más ancianos que aún permanecía en vida. Mahakasapa tenía más de 120 años. Más tarde, Mahakasapa entregó a Ananda el bol de limosnas del Buda como símbolo de fidelidad hacia el Dharma. Así, Mahakasapa, quien en la sangha había sido reconocido como el más digno sucesor del Buda, designaba a Ananda como el más digno después de él. No existen indicaciones en los escritos Pali sobre el momento y circunstancias de la muerte de Mahakasapa, pero una crónica sánscrita sobre los maestros de la ley nos trae un relato singular de la muerte del gran venerable según la tradición budista del norte. Mahakasapa, después del primer concilio, comprendió que ya había finalizado con su misión y decide llegar al nirvana final. Él transmitió el Dharma a Ananda, rindió un último homenaje a los lugares santos y fue a Rajagaha. Él quiso informar al rey Ajatasattu de su inminente fallecimiento, pero el rey estaba dormido y Mahakasapa no quiso despertarlo. Entonces, él sube solo a lo alto del monte Kukatapada, se sienta en postura de meditación en una cueva y toma la decisión de que su cuerpo permanecería intacto hasta la llegada del próximo Buda, Maitreya. Esa Maitreya que Mahakasapa le entregará el traje del Buda Gotama, el mismo traje que el bendito le había entregado a él cuando se encontraron por primera vez. Mahakasapa entonces llegó al nirvana final. La tierra tiembla, los devas cubrieron su cuerpo con flores y la montaña se cierra sobre él. Poco tiempo después, el rey Ajatasattu y Ananda fueron al monte Kukatapada para visitar a Mahakasapa. La montaña se abrió y el cuerpo de Mahakasapa apareció. El rey quiso incinerarlo, pero Ananda le dijo que el cuerpo de Kasapa debía permanecer intacto hasta la llegada del Buda Maitreya. La montaña se cerró de nuevo y Ananda y Ajatasattu se fueron. La tradición budista china localiza el monte Kukatapada en el suroeste de China, y las leyendas chinas hablan de relatos de monjes piadosos quienes, realizando un peregrinaje sobre esa montaña, han obtenido la visión del cuerpo de Mahakasapa sentado en postura de meditación, esperando la llegada del próximo Buda.